Niños y niñas, muy buenos días. Vamos a dar inicio con el taller de lectoescritura. Importante que repasen este taller para la evaluación final. ¿Listo? De igual forma, pueden también repasar los conceptos escritos en el cuaderno. Muy bien. Entonces, tenemos la primera pregunta que dice, los textos informativos son aquellos que dan a conocer a los lectores hechos de la actualidad. Menciona 4 ejemplos. Esos 4 ejemplos de textos informativos, recuerden que el texto informativo da a conocer hechos. Básicamente, como su palabra lo indica, informan. Informan que pueden informar una noticia, tal vez informan sobre, hacen una invitación, en fin. En este caso dice que mencionemos 4 ejemplos. ¿Cuáles son esos 4 ejemplos que yo les pongo? Pues entonces la noticia, la carta, invitación y notas. Esos son los 4 ejemplos de textos informativos. Muy bien. Dentro de esos textos informativos encontramos qué es la noticia. Y entonces dice que la noticia es un texto escrito en prosa de carácter periodístico que tiene fundamentalmente un contenido informativo. ¿Ok? Realmente lo que hace una noticia es informar a un público un hecho, un suceso, ¿verdad? Que cuando se realiza una noticia es importante reconocer que responde preguntas como ¿cuáles? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿En qué lugar sucedieron los hechos? Todas estas preguntas nosotros las hemos visto en clase. Entonces, es importante tener en cuenta que la noticia tiene un contenido informativo y además que responde esas preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde sucedieron todas las cosas? Todas las cosas que giran en torno a un contenido informativo, a un contexto. Sucedió X cosa en un contexto, entonces esas preguntas responden y nos dan a conocer qué fue lo que sucedió. Muy bien. Entonces ahora pasemos a la pregunta número 3. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Perfecto. En este caso aquí tenemos cuáles son el emisor, el receptor, el código, mensaje, contexto, canal de comunicación. Emisor es la persona que envía el mensaje. Receptor es quien recibe el mensaje. El mensaje pues es el contenido que se envía o el mensaje que se da a conocer. El código es cómo va ese mensaje. Puede ser en el lenguaje, en este caso puede ser el lenguaje español. Recuerden que también podemos informar a través de señas, lengua de señas, ¿cierto? Entonces, el código puede ser lengua de señas, puede ser el lenguaje. El contexto pues es el lugar donde se desarrollan los hechos, donde existe ese proceso de comunicación y el canal de comunicación es el medio físico por el cual se da esa comunicación. Puede ser un teléfono, una carta, eso depende de la comunicación. Recuerden que yo en clase les daba ejemplos como eh, una persona llama a otra persona a realizarle una invitación para unos 15 años. Entonces, si yo, Adriana, estoy llamando a alguien para darle esa invitación, entonces yo soy la emisora, el receptor es mi amiga que recibe el mensaje pues es la invitación como tal, la que yo estoy haciendo, en este caso el código es el lenguaje, en lenguaje oral castellano,
El canal de comunicación la llamé a través de mi celular, entonces el celular y el contexto pues es el lugar donde yo la estoy llamando. En este caso voy a decir que la llamo desde la oficina. Entonces, para que tengan en cuenta los elementos de la comunicación y el concepto de cada uno de ellos. Muy bien, acá entonces en el punto número 4, como ya les expliqué parte de este, de hecho aquí en el punto número 4, simplemente tenemos que escribir F si es falso, V si es verdadero. Dice, el emisor es el que envía e inicia la transmisión del mensaje. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. El emisor es la persona que envía ese mensaje. Verdadero. V en la primera. ¿El receptor es quien recibe ese mensaje? ¿El receptor es quien recibe el mensaje? Claro que sí. Es verdadero. Ahora el código. El código dice que es el medio físico por donde se transmite el mensaje. ¿Esto es verdadero o es falso? Correcto. Esto es falso, porque el código no es el medio físico. ¿El código qué es? El lenguaje por el cual se transmite una información. Lenguaje. Recuerden que este también se puede transmitir a través de señas, ¿no? Entonces, la 3 es falsa. ¿El canal de comunicación es el medio físico por donde se transmite el mensaje? Correcto, es físico. Estábamos hablando acá del canal de comunicación, ya lo expliqué anteriormente. Y en el punto número 5 simplemente nos dice, escribe 5 normas que permiten tener una comunicación exitosa. Recuerden que nosotros hablamos en clase de tener unas pautas para tener una comunicación exitosa. Y una de esas pautas o normas de comportamiento también hacen parte de las normas de comportamiento y urbanidad. Entonces esas normas para tener una comunicación exitosa es saludar, despedirse, saber escuchar, respetar el turno del interlocutor, es decir, tengo que pedir la palabra o tengo que esperar que una persona termine para volver a iniciar un proceso de comunicación. Manejar el volumen de voz, yo no puedo hablar muy duro porque ya estaría gritando. Otra cosa que también es importante es como la velocidad. A veces hablamos demasiado rápido. Eso también son cositas como para tener en cuenta. Y la última es utiliza un lenguaje cortés y educado. Bueno, chicos, eso hace parte de las normas para poder tener una comunicación exitosa. Bien, queridos estudiantes, esta era la explicación del taller. Espero les haya servido mucho. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.